Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hablarles sobre la respuesta inmunológica al cáncer. El equipo está conformado por mis compañeras María Isabela Tebortúa, Jennifer Suserquia y quien les habla, Sarit Osorio. Primero vamos a empezar definiendo la palabra cáncer. Es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce un exceso de células malignas, anormales, que se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo, afectando a los tejidos sanos. Ese cambio se debe a alteraciones en el material genético, que más adelante lo vamos a ver con detalle. En la gráfica podemos ver el número de muertes por tipo de cáncer a nivel mundial en el año 2018. En la tabla podemos mirar la tasa de incidencia del cáncer en Colombia. ¿Cómo se produce la transformación maligna? Como decíamos en la definición, una célula va a acumular dentro de ellas muchas mutaciones. Esas mutaciones van a estar en las siguientes categorías de genes. La primera son los oncogenes, que están involucrados en procesos que promueven el crecimiento celular. La segunda son los genes supresores de tumores, que disminuyen el crecimiento y la proliferación celular, actuando como un freno dentro de la célula. Y la tercera son los genes involucrados en la muerte celular programada, que se van a encargar de ejecutar señales, ya sea para que la célula muera o para inhibir esa muerte celular. Los genes involucrados, acá vamos a ver principalmente los ejemplos y los que principalmente pueden mutar. En la categoría 1 tenemos los genes que inducen la proliferación celular, tanto los que pertenecen a factores de crecimiento, receptores de esos factores de crecimiento, transductores de señales y factores de transcripción. La segunda categoría son los genes supresores tumorales o inhibidores de la proliferación celular, en donde tenemos la presencia, o cabe recalcar la presencia, de la APC y WT1 como un supresor. Y la categoría número 3 tenemos los genes que regulan la muerte celular programada, principalmente el BCL2, que es un supresor de la apoptosis, y el VAX, que actuaría como un inductor de la apoptosis. Los protooncogenes, entonces. Los protooncogenes son genes de expresión normal dentro de la célula, y esos genes van a producir proteínas que se van a encargar de controlar el crecimiento normal de la célula, y además de producir otro tipo de proteínas que normalmente la célula produce. Cuando nosotros nos exponemos a diferentes agentes que ya vamos a mencionar, esos protooncogenes se alteran y pueden volverse y expresarse como tal oncogenes celulares, que ya van a tener una expresión alterada y, como su nombre lo indica, van a alterar diferentes funciones normales de la célula, entre ellas diferentes proteínas. Las transformaciones celulares entonces se pueden dar por sustancias químicas como el formaldehído y algunos plaguicidas, agentes físicos como el asbesto y la radiación ionizante, y también vamos a tener algunos agentes biológicos como lo son los virus y bacterias. Acá vamos a mencionar la palabra carcinógeno como una sustancia con potencial a inducir mutaciones en el ADN. Hablando de los virus y las bacterias, vamos a hablar del papel del papilomavirus, herpesvirus humano tipo 8, virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, virus del Epstein-Barr, entre otros. Y vamos a hablar dentro de las bacterias del Helicobacter pylori. Empezando por el virus del papiloma humano, tenemos que es un virus que produce E6 y E7, genes importantes que van a interaccionar con proteínas reguladoras del crecimiento de la célula y genes supresores tumorales. E7 principalmente va a participar en la degradación de P53 y fuera de eso en la pérdida de genes supresores tumorales, lo que va a llevar a que la célula inhiba la apoptosis. El virus del Epstein-Barr es un virus que puede producir el linfoma de Burkitt, que se da en las células B. Lo que principalmente pasa es que este virus produce la proteína LMP1 y esa proteína activa BCL2, que era la que mencionábamos antes, que era un inhibidor de la apoptosis, y así la célula bloquea la apoptosis. Los otros virus son el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, que producen carcinomas hepatocelulares, pero aunque estos carcinomas no son tan frecuentes, aproximadamente entre el 70 y el 85% de los casos que se presenten de este carcinoma se van a deber a una infección por hepatitis B o C. Lo que principalmente pasa acá no solamente va a ser mediado por el virus, sino más que todo por la respuesta inmunitaria, ya que las citoquinas en ese ambiente van a inducir a que los hepatocitos produzcan o activen la vía del NF-κB.
esa vía va a bloquear la apoptosis en los hepatocitos y estos van a presentar estrés genotóxico, lo que va a ayudar a que acumulen diversas mutaciones dentro de ellos. El Helicobacter pylori entonces va a tener genes como el CAGA que va a inducir o va a ejercer cascadas de señales dentro de la célula que va a estimular a esos genes que regulan el factor de crecimiento y va a ocasionar que se acumulen mutaciones precisamente en esos genes. Y esta puede producir el linfoma de Mallet. En esta diapositiva vemos los principales carcinógenos, entre ellos los más importantes, el alcohol, el tabaco y los agentes infecciosos que ya mencionamos. Se cree que el reconocimiento de células tumorales y el establecimiento de las mismas como objetivo por el sistema inmunitario ocurre en 3 fases. Eliminación. El sistema inmunitario reconoce células cancerosas por medio de sus antígenos tumorales y las establece como objetivo para destrucción. En el proceso, algunas células adquieren mutaciones que les permiten resistir a la destrucción inmunitaria. Equilibrio. Persisten cifras bajas de células anormales, pero la respuesta inmunitaria adaptativa mantiene a raya su proliferación y diseminación. Escape. La mutación adicional en las células tumorales sobrevivientes da pie a la capacidad para crecimiento inmortal y metástasis. Con el tiempo empiezan a dominar respuestas inmunitarias inhibidoras y la actividad inmunitaria se desvía desde antitumor hacia protumor. Hay 2 tipos principales de antígenos tumorales que se clasifican por su singularidad. Antígenos específicos para tumor. Son singulares para células tumorales y pueden producirse por mutaciones de DNA que llevan la expresión de proteínas propias alteradas o por expresión de antígenos virales en células transformadas. Antígenos asociados con tumor. Son más comunes y representan proteínas celulares normales que despliegan patrones de expresión singulares como una proteína embrionaria expresada en el adulto o la sobreexpresión de proteínas propias. El sistema inmunitario puede detectar ambos tipos de antígenos tumorales después de presentación en MHC clase 1. Proteínas no mutadas que se producen en concentraciones bajas en las células normales y que se expresan en exceso en las células tumorales. Un ejemplo de estas es la tirosinasa, una enzima que participa en la biosíntesis de la melanina y que se expresa en los melanocitos normales y en los melanomas. Se sintetiza normalmente en cantidades tan pequeñas y en tan pocas células que no es reconocida por el sistema inmunitario ni induce tolerancia. Inmunovigilancia. Básicamente tenemos 4 etapas en las cuales el sistema inmune puede detectar y eliminar las células en alguna de sus etapas de carcinogénesis. La etapa 1 es la detección de antígenos específicos o asociados al tumor por parte de las células dendríticas. La etapa 2, la activación de la respuesta antitumoral específica mediada por linfocitos TCD4 y TCD8 citotóxicos. La etapa 3, la migración de linfocitos activados para interactuar con las células transformadas. Y por último, etapa 4, en la cual se induce la muerte de las células como consecuencia una liberación de antígenos tumorales en un contexto inflamatorio, lo cual promueve la estimulación de las células dendríticas, reiniciando así un proceso cíclico. La respuesta inmune comienza cuando la célula dendrítica tiene contacto con la célula tumoral mediante los DAMPs. La célula dendrítica puede hacer presentación cruzada y presentar el antígeno al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 para simular la respuesta de los linfocitos TCD8. Los linfocitos TCD4 también pueden ser activados por la célula dendrítica al presentar el antígeno por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y así estimular la diferenciación a la subpoblación Th1 y linfocitos T cooperadores. El antígeno también puede ser reconocido por los linfocitos B, los cuales generan anticuerpos antitumorales y pueden fomentar el reconocimiento de células tumorales y lisis de las mismas. Los linfocitos TCD4 se diferencian a Th1 inducidos por la citoquina interleucina 12 que es secretada por las células dendríticas y responden produciendo interferón gamma, el cual promueve la respuesta inmune mediada por linfocitos TCD8. Los Th1 a su vez estimulan la actividad de las células fagocíticas como macrófagos tipo 1 y natural killers. Los linfocitos TCD8 y natural killers, mediante sus gránulos citolíticos y las perforinas y las grancinas, inducen a la apoptosis de esas células tumorales. Recordemos que los linfocitos TCD8 requieren estímulos de las células dendríticas y que el antígeno está expresado en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Para el cáncer existen diversos tratamientos, pero en este caso nos corresponde explicar la inmunoterapia, quimioterapia, radioterapia y su mecanismo de acción de una manera muy breve. Entonces aquí podemos ver la ilustración de cómo se da este tratamiento. Primero se extrae del paciente células de linfoma.
que van a ser fusionadas con células del mieloma de un ser humano para que secreten anticuerpos contra el linfoma B y van a ser inyectados en un ratón. Esto con el fin de obtener células B de las células esplénicas, es decir, del vaso del ratón, ya inmunizados con un antígeno específico, las cuales se van a fusionar con células de mieloma murino. Para así, en un medio de cultivo, las células mielómicas serán eliminadas y solo van a crecer las que resultan de la función de linfocitos B y las células mielómicas, que van a ser llamadas hibridomas. Tengamos en cuenta que un hibridoma es un tipo de célula inmortal con la capacidad virtualmente ilimitada de producción de anticuerpos monoclonales. Después, identificar y seleccionar hibridomas que produzcan anticuerpos con la propiedad de especificidad y eliminar los hibridomas no específicos. Y finalmente, hacer la clonación de hibridomas, que es tras la seleccionar en diversos medios de cultivo celulares los híbridos productores de los anticuerpos específicos frente al antígeno deseado, se cultivan para producir grandes cantidades del anticuerpo y así ser inyectados al paciente. Dado que las células que heredan de los hibridomas seleccionados proceden de una misma célula y por tanto son clones, los anticuerpos que se recuperan de esos cultivos son monoclonales. La radioterapia es un tratamiento basado en dosis altas de radiación para destruir células cancerosas, reducir tumores o si bien ralentizar su crecimiento. Su función es destruir las células cancerosas a través del daño a su ADN, la fragmentación directa a su ADN y así la célula muere o deja de dividirse. Hay diferentes tipos de radioterapia que van a estar definidos por los siguientes factores. El principal o el más importante de esos es el tipo de cáncer, la localización, el tamaño que tenga el cáncer, los tejidos que estén más cerca y que sean más sensibles a la radiación, la edad del paciente y otras patologías que pueda tener. El paciente entonces pide cita con el médico, se evalúan todos esos factores ya mencionados y si se escoge la radioterapia, vamos a pasar a la siguiente fase, que son los estudios imagenológicos, principalmente basados en tomografías, en donde se recrean imágenes en 3D, donde se observan los tejidos que estén más cerca del tumor, el tamaño del tumor y se planifica cuánta radiación se le emite al paciente y la dirección en la que éste se va a dar. Quimioterapia. Es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. Actúa evitando que éstas crezcan y se dividan en más células. Como ya sabemos, esas células suelen crecer y dividirse más rápido que las normales. La quimioterapia entonces tiene un mayor efecto en las células cancerosas. Los fármacos usados son muy fuertes y pueden dañar a las células sanas de todos modos, generando así efectos secundarios. No pueden diferenciar entre células sanas y cancerosas. Podemos distinguir varios grupos farmacológicos. 1. Agentes alquilantes, por ejemplo la altretamina. 2. Nitrosúreas, por ejemplo la carmostina. 3. Antimetabolitos, por ejemplo la floxuridina. 4. Antibióticos antitumorales, por ejemplo la doxorubicina. 5. Inhibidores de la topoisomerasa, por ejemplo topotecan. 6. Inhibidores de la mitosis, por ejemplo cabazitaxel. Estos medicamentos y otros son los que constituyen los fármacos de la quimioterapia. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por su atención.